Nos ubicamos en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Sígame con su vista, dice la Biblia. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como ya venimos de hace un tiempo, estamos en el gran capítulo 8 del libro de Romanos. Como ya les he dicho antes, algunos opinan que quizás es el capítulo más importante de toda la Biblia, por la riqueza que él tiene. Es porque Pablo está hablando en este capítulo precisamente cómo es la vida en el Espíritu Santo y cuáles son aquellas marcas, evidencias y qué es lo que produce la vida, la presencia del Espíritu Santo en una persona. La semana pasada vimos acerca de las aflicciones del tiempo presente y cómo el Espíritu Santo nos confirma y nos ayuda en el amor de Dios en las aflicciones. No quita las aflicciones, sino que nos afirma, nos confirma, nos consuela precisamente en medio de las aflicciones. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Pero en ese mismo tema que yo la semana pasada no quise explicar de estos versículos que acabo de leer, porque definitivamente merecían una atención aparte, que es la que le vamos a dar hoy, es acerca de estos gemidos que Pablo menciona. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo nos dice que hay tres entes que producen un gemido. La creación, lo dice el versículo 19 al 22, los creyentes también gimen, lo dice el versículo 23 al 25, y el Espíritu Santo también gime en medio de estas aflicciones del tiempo presente. El contexto es las aflicciones del tiempo presente. El contexto ya lo vimos la semana pasada. Y definitivamente son unas afirmaciones un poco misteriosas. ¿En qué sentido la creación gime? ¿En qué sentido los creyentes gemimos? ¿Y en qué sentido, que es inclusive más misterioso que las primeras dos, cómo es que el Espíritu Santo en nosotros también gime de manera indecible, como lo dice el apóstol? Sin embargo, es muy importante entender primero que estos tres entes que Pablo enumera o nombra, gimen. ¿Qué es un gemido? Es una expresión audible de angustia debido a dolor físico, emocional o espiritual. Es interesante. Hay una expresión de angustia. No hay una situación donde hay comodidad, frescura, tranquilidad. Es una expresión de angustia. Estos gemidos constituyen un lamento profundo por una condición que es dolorosa, insatisfactoria y deplorable. Es un clamor para pedir liberación de una experiencia que es torturante. Es interesante que en medio de las aflicciones, Pablo dice en el versículo 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, eso lo entendimos la semana pasada, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en medio de esa declaración de contraste, de comparación, de que hay una aflicción de verdad que estamos procurando,
Pablo entonces admite que en medio de esa aflicción y aparte de las glorias venideras, que estas aflicciones no son dignas de compararse, sin embargo, a pesar de eso, esas aflicciones son tan reales, son tan dolorosas que hacen que gimamos. Parte de lo que sucede, lo que experimenta un creyente en medio de la era presente o el tiempo presente o en esta vida, como se le llama de diferentes maneras. Lo primero que gime, según el apóstol Pablo, es la creación. ¿A qué se refiere Pablo o a quién está, qué está queriendo decir con que la creación gime? Bueno, debemos excluir en primer lugar a los ángeles buenos, porque ellos no fueron sujetados a deterioro. Dice que la creación gime porque ella fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad puede traducirse también en frustración, deterioro, corrupción. El mismo contexto también lo explica luego. Y ahí vamos a profundizar. Pero los ángeles buenos no fueron sujetados a deterioro. Por lo tanto, ellos no están incluidos en este gemir. Debemos excluir de este gemir, porque este gemir es un gemir en esperanza de liberación. Entonces debemos excluir a Satanás y a sus demonios, ya que ellos nunca serán liberados. De hecho, dice la Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y en Judas, la carta de Judas, versículo 6, dice que a ellos están reservados para la condenación que se les manifestará. Es decir, no hay ningún tipo de esperanza. Ellos van a ser condenados, ellos van a sufrir el tormento del infierno, de la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, Satanás y los demonios, los ángeles buenos, no han sido sujetados en esperanza. Los Satanás y los demonios, los ángeles no fueron sujetados a vanidad o a frustración. Entonces son excluidos también de esta categoría de la creación que gime. Están excluidos también aquellos que nunca serán salvos. La Biblia habla de un grupo de personas que nunca van a llegar al conocimiento de la verdad y que no son elegidos. Eso es precisamente lo que dice la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Hay una condenación reservada para aquellas personas que negaron, rechazaron el ofrecimiento de la gracia gratuita de parte de Dios. Esas personas también están excluidas porque ellas no están sujetas, aunque están sujetas a corrupción, no fueron sujetadas a la esperanza ni tienen liberación, dice la Biblia. También debemos excluir de este grupo a los elegidos de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos se les da un tratado aparte en los versículos siguientes. Entonces Pablo no se puede estar refiriendo a ellos mismos cuando va luego a hablar de ellos. Entonces, ¿qué nos queda si excluimos a estos cuatro grupos que he nombrado? Nos queda la creación animada e inanimada, es decir, el cosmos, la tierra, la naturaleza, los animales, todo lo que no tiene raciocinio. Esa creación, dice el apóstol Pablo, fue sujeta a vanidad y ella está el anhelo ardiente de la creación. Se refiere a mirar con la cabeza estirada, como erguida. Se refiere a pararse de puntillas. Es mirando con una gran expectativa. Está esperando con un anhelo expectante. ¿Qué está guardando ella? La manifestación de los hijos de Dios. El aguardar es esperar con ansias, con apresto, con preparación, con persistencia. Hay algo que está haciendo esta creación, anhelando, ardientemente, aguardando, con ansia, con expectación, con perseverancia, con mucho deseo, con los pies de puntilla para personificarla, con la cabeza erguida. Hay algo que ella está esperando y está gimiendo esperando eso, que es, dice el versículo 18, la manifestación de los hijos de Dios, o la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué ella está esperando ese momento? ¿Por qué ella está anhelando con ansia ese momento? ¿Por qué está tan apresta para que el día que eso suceda? Porque ella dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Como les dije ahorita, esa palabra vanidad significa ser fútil o fútil, frustrado, sin éxito.
Es decir, fue sujetada o fue amarrada a incapaz de conseguir la meta o propósito para la cual fue hecha. Nos está diciendo el apóstol Pablo que desde la caída, desde Génesis capítulo 3, las potencialidades de la naturaleza están encofradas, encapsuladas, encerradas. Eso es muy interesante cuando usted puede simplemente echar un vistazo a algunos aspectos de la naturaleza y que es hermoso. Eso podemos hablarlo ahorita un momento. Pero lo que Pablo está diciendo es que la creación está sujeta a un desarrollo reprimido y a un decaimiento constante. Aunque aspira, no es capaz de un logro pleno. Aunque florece, no puede llegar a fructificar adecuadamente. Esto es muy interesante también, sobre todo con las organizaciones y agencias del medio ambiente que realizan esfuerzos nobles para tratar de proteger, restaurar los recursos y regiones naturales. Y que ese llamado a la conciencia, obviamente, que debemos tener los seres humanos en el desarrollo de nuestra vida. Pero a pesar de todos esos esfuerzos que se puedan hacer, no tienen ninguna manera de revertir el curso de corrupción que ha devastado al hombre continuamente desde la caída. Porque la Biblia dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces, debido a la caída por el pecado, la creación fue sujeta a corromperse constantemente. Está la capacidad destructiva del pecado, que no solo transgredió la constitución personal del hombre, sino que también degradó todo el medio ambiente donde él se desarrollaba. La descomposición, la enfermedad, el dolor, la muerte, los desastres naturales, la contaminación, el deterioro, es parte de la maldición por el pecado. Como les decía hace un momento, solamente como venezolanos podemos tener una vista, no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en presencia del Salto Ángel o del Churumerú, ¿no? Es el nombre indígena. Y que es un salto imponente y bello. Y se puede ir para los médanos de Coros y también ver desierto. Y puede ir para cualquier playa venezolana y ver que es hermoso en ciertas partes. Hace poco estuve de pasada por Patanemo y la persona que me llevó me dijo, aquí hay un mirador, mira hacia... Y era algo hermosísimo. Eso como venezolanos. Pudiéramos también no enumerar maravillas naturales en otra parte del planeta Tierra. Sin embargo, todo eso, al ver la perfección, la hermosura de la belleza de la naturaleza, podemos ver belleza, orden, majestuosidad, diversidad, creatividad, a pesar del deterioro inexorable a la cual ella está sujeta. A pesar de esa corrupción, las flores siguen siendo bellas, las montañas imponentes, los bosques son exuberantes, los cuerpos celestes siguen siendo majestuosos, la comida sigue siendo un placer. Por algo la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo en la misma carta de Romanos capítulo 1 llegó a decir, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por la majestuosidad de la creación donde vivimos. Pero aún así, hermanos, cuando nosotros podemos, y hay ambientes, crepúsculos, lugares, sitios, que nos quitarían la respiración de lo hermoso que son, Pablo nos está diciendo, tú no has visto belleza.
Tú puedes tener ahorita una foto en tu mente de la cosa más hermosa que tú hayas visto en la creación. Y Pablo nos está diciendo que ella, la creación, con toda esa imponente belleza que puedas contemplar, es un desarrollo encofrado, enclausado, deteriorado, corrupto. La creación no se ha desarrollado como debe ser. Vemos aquí también algo interesante acerca, por ejemplo, que contradice claramente la teoría de la evolución. La teoría de la evolución con Darwin dijo que desde el principio, que no se sabe cuál es ese principio, la creación ha venido evolucionando, de alguna manera automejorándose, a raíz de nada que la ayuda ni que la ejerce. Sin embargo, Pablo contradice claramente hace más de 2000 años a Darwin. No, la creación no está evolucionando, más bien está involucionando. La ley de la entropía, precisamente la segunda ley de la termodinámica, confirma eso. ¿Conoce la ley de la entropía? Eso lo creó o la definió un físico, Rudolf Clausius, si no me equivoco, en 1850. Y esa ley dice lo siguiente: es la degradación constante e irreversible de la materia y la energía en el universo, los cuales tienden a un desorden cada vez mayor. La ciencia se ha demostrado que más allá de la creación ir evolucionando y mejorándose, más bien está involucionando y está autodestruyéndose. El ejemplo más práctico que usted puede ver es un jardín. Si a usted le gustan los jardines, y por más bello que usted lo haya acomodado, usted sabe que si usted lo descuida por unos días, ¿qué va a encontrar? Maleza, se deteriora, las flores se marchitan. Usted debe estar constantemente arreglando y estando pendiente de cada detalle. Lo que quiero decir con esto es, o lo que está diciendo Pablo es, que con todo esto, que la corrupción que produjo el pecado y el deterioro de la creación, por eso mismo ella está gimiendo, deseando, anhelando el día cual la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque ella será también libertada, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando desde la semana pasada, el versículo 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha manifestarse. Vean el paralelismo: aflicciones del tiempo presente, esclavitud de la corrupción. La gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación anhela insistentemente ese momento. Con más razón deberían anhelar los hijos de Dios. El día en que seremos liberados, o el día en que la creación será liberada de la corrupción, de la esclavitud a la corrupción. Se refiere al tiempo en que todos los creyentes serán libertados del pecado, libertados de la corrupción de la carne. Disfrutaremos realmente de la presencia gloriosa de Dios, es lo que dice la Biblia. Juan lo escribió así en su carta: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La esperanza cristiana, en medio de las aflicciones que estamos pasando por esta vida, es que algún día nuestro Señor Jesucristo se revelará en plena gloria y nosotros seremos transformados en esa misma gloria. Esa esperanza cristiana, dice Pablo, es el equipamiento suficiente para atravesar por todas las dificultades que tú y yo debemos pasar en esta vida. Ver la gloria de Cristo y contemplarla, y ver nuestra vida y nuestras aflicciones a la luz de esa gloria. Así lo describió Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Desde el versículo 45 al 55. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa, hermano, es nuestra esperanza. Esa es lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Entender que algún día nuestros propios cuerpos, que están sujetos a la corrupción, sujetos a la vanidad, sujetos al deterioro, que sí nos vamos a enfermar, que sí nos vamos a cansar, que sí nos vamos a morir, que sí vamos a sufrir mucho. A pesar de eso, la Biblia dice, viene un momento y esperamos aquel día cuando el Señor se manifieste, la libertad de los hijos de Dios será revelada, nosotros seremos transformados y la muerte misma será vencida. Y le podremos decir de manera retórica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Pero por qué? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Esa es la esperanza cristiana. Nuestra mente finita le resulta imposible comprender tales misterios divinos. Pero gracias al Espíritu Santo, porque es la vida del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos guía en su palabra para regocijarnos en esa esperanza. En el día donde seremos libertados y la creación, recuerde, el punto es, esto es otra cosa, con la belleza, lo imponente, lo grande que es la creación, el cosmos, el universo, la tierra. El objeto de liberación no es la tierra, son los hijos de Dios. Pero ella anhela la liberación de los hijos de Dios, porque cuando eso ocurra, ella también entrará en esa liberación. Como para tener un vislumbre más o menos de qué es lo que estamos esperando, Isaías también nos lo comenta. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 10. Noten las glorias que está esperando la creación y que vienen para nosotros. Capítulo 11, versículos 11 hasta el 10. Dice, morará, capítulo 11, versículo 6 de Isaías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Tú puedes, hermano, imaginarte ese cuadro. Aquí en el zoológico, en el Parque Balarida, a veces hemos llevado a los hijos y tú sabes que está el tigre y hay una cerca que nos divide, que nos protege, por supuesto, y hay una baranda 1 metro, que yo no dejaría que, ningún padre responsable dejaría que su hijo pasara la baranda ni siquiera para verlos desde la cerca, porque se lo va a comer. La libertad gloriosa que espera la creación es cuando un lobo y un cordero están juntos. Un león y una vaca pueden andar juntos. Y lo que es más glorioso, un niño los pastorea. ¿Puedes imaginarte ese momento? Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el Señor Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación ¿qué? Será gloriosa. Ese es el mundo venidero, esas son las glorias, hermanos, o una vislumbre, mejor dicho, de las glorias que esperan a los cristianos. El día en que de verdad la creación, la tierra ya no será un lugar hostil para vivir, ya no habrá terremotos que se traguen a la gente, ya no habrá inundación que mate a personas, ya no habrán animales que hagan daño a los hombres. Será un lugar, un espacio donde viviremos precisamente en el conocimiento de Dios y felices, disfrutando la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse, porque la misma creación gime y anhela eso. Anhela eso. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 7. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, esas son las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse, donde ya no habrá dolor, ya no habrá decepción, ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, ya no habrá mentira, habrá una completa paz, porque veremos y experimentaremos la gloria de Dios. Esas son las glorias venideras. Esa es la esperanza cristiana. Eso es lo que nos ayuda a tener esto presente, nos ayuda a vivir en medio de la aflicción. La creación gime, según Pablo, como dolores de parto. Porque sabemos, versículo 22, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo son los dolores de parto? Aquellas damas que han obviamente dado a luz, o los que obviamente conocemos el proceso, angustioso. Es facilito, ¿verdad? Hacer una tontería. No lo es angustioso. Pero son dolores de que viene vida. Viene la vida. Pablo dice, los dolores que sufrimos, los dolores que sufre la creación y que sufrimos nosotros, son dolores de parto, no son dolores de muerte. Hay angustia de muerte. ¿Usted ha visto a alguien angustiado que se va a morir? Es totalmente triste. Pero Pablo dice, nuestros dolores, nuestras angustias no son de muerte, son de una mujer que va a dar a luz. Y usted también sabe, después que da a luz, ella no se recuerda de los dolores. Cuando tiene a su hijo, está feliz. Está feliz. Pablo dice, eso nos espera a los creyentes. Eso es lo que espera. Pero eso lo hace él en medio de las aflicciones del tiempo presente. La creación está gimiendo, anhelando eso. Pero él luego pasa a otro ente que también está gimiendo. ¿Quiénes son? Los cristianos, versículos 23. Y no solo ella, sino también que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ok, que sufran los demás, que sufra la creación, que gima todo el mundo porque no tiene a Cristo, pero los hijos del rey no sufren. Es claro que Pablo no dice eso. Pablo se anticipó de hace 2000 años a esos, le dijo en otra parte, obreros fraudulentos. Y debemos decirlo con dolor y con enojo santo. Los promulgadores del evangelio del falso evangelio de la prosperidad. Declara tu sanidad. Declara tu prosperidad. Declara tu libertad financiera, tu libertad esto o aquello. Pero eso no es lo que dice Pablo aquí. Pablo dice, la creación sufre consecuencias por el pecado y anhela la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y luego dice, nosotros también gemimos. Es decir, nosotros también podemos morir de cáncer. Nosotros nos pueden robar. A nosotros se nos pueden morir los hijos. A nosotros se nos puede morir la esposa. A nosotros podemos caer en bancarrota. Nosotros podemos pasar por tragedia. Porque fuimos salvos en esperanza. Y Pablo lo dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿para qué lo va a esperar? Entonces, las glorias son venideras, no son glorias ahora. Ese es el error del falso evangelio de la prosperidad. Son glorias ahora y sufrimientos para el pasado. Y Pablo, la Biblia no dice eso. Son sufrimientos presentes, glorias venideras. Glorias venideras, hermano. No esperes gloria aquí. No esperes que se acaben los problemas aquí. No esperes. Dios nos puede ayudar en medio de las situaciones, por supuesto. Pero la Biblia dice que no seremos librados de eso hasta que estemos en el siglo venidero. Son glorias venideras. Mire cómo lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 4, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, está hablando del cuerpo físico, así es otra manera de hablar del cuerpo. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, ¿qué dice? Gemimos con angustia. Otra vez está hablando de gemido. Con angustia, por cierto. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es ¿quién, hermano? Es Dios. ¿Nos hizo para qué? Para estar en este cuerpo mortal que gime con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados. Está hablando, mire, Pablo no quería morir. Porque él dice, es un eufemismo lo que está diciendo. Eufemismo es hablar de algo de otra manera, con otros términos, algo de manera bonita, algo que es desagradable. Entonces él habla del cuerpo como un tabernáculo. Y habla de morir, ser desnudado, salir del tabernáculo. Pero él dice, yo prefiero ser revestido, yo prefiero que Cristo me venga a buscar y no morir. Eso es lo que está diciendo. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Él mismo
No sé si está notando el mismo tema que estamos hablando en Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros, quienes tenemos las primicias del Espíritu, la garantía del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables en todo momento. Entonces hay momentos donde en realidad sufrimos. Pablo dice, fuimos salvos en esperanza. La gloria. La esperanza cristiana, hermano, no conlleva el sentido de algo incierto que nosotros sí le damos a la palabra. No es un quizás. Yo espero que esto se mejore. Eso es un positivismo vacío. La esperanza cristiana no es eso. La esperanza cristiana es una certeza hacia lo que los cristianos miran con confiada expectativa. La esperanza cristiana es la certeza de que Cristo regresará como gran Dios y Salvador. No hay duda de ello, porque Dios lo ha asegurado en su palabra infalible. Entonces no es quizás no irá mejor, no. Cristo va a venir y nos va a ir mucho mejor. La esperanza cristiana es la anticipación gozosa a la feliz expectativa de que Dios va a cumplir lo que prometió. Eso es la esperanza. El punto es, ¿cómo adquirimos esperanza? ¿Cómo crecemos en esperanza? Pídala. La Biblia no dice eso. Pero sí dice cómo. Vamos al mismo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que, hermano, ¿dónde vamos a conseguir la esperanza? En las cosas que se escribieron antes. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero lea el versículo 13 del mismo capítulo. ¿Y el Dios de qué? Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? Por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Nuevo tema del capítulo 8, vivir en el Espíritu Santo. Dice que Dios es el Dios de esperanza, que es capaz de llenarnos de gozo y en el poder creer y en la paz, y que el medio que utiliza es el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo para llenarnos de esperanza? Versículo 4. Por medio de la consolación ¿de qué? De las Escrituras. ¿Cómo un creyente va a aumentar su esperanza? En las Escrituras. No viene de otra manera. Creo que está claro, ¿no? O sea, este es el convencimiento que viene de la palabra de Dios. Es decir, un cristiano que descuida su lectura, su meditación, escuchar la predicación y todo tipo de conversación que tenga que ver con la palabra de Dios, es un pobre diablo sin esperanza. Es verdad. Porque la Biblia dice que Dios nos va a llenar en el poder del Espíritu Santo de mucha esperanza en la consolación y meditación de la Escritura. Las cosas que se escribieron, para eso se escribieron. Tito, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, ¿dónde? En este siglo. La misma tema de Pablo acerca de la era presente. Vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aquí está la justificación por la cual yo puedo decir lo que digo. Pablo lo manda. Manda, exhorta con toda autoridad y nadie se atreva a despreciar esto. La esperanza bendita de que nuestro Dios, gran Dios y Salvador, regresará a través de la consolación de las Escrituras. Dios va a utilizar el Espíritu Santo, Dios Padre, a llenarnos de esperanza, y precisamente esa esperanza es en medio de la aflicción. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces hemos visto que gime la creación esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros también gemiremos esperando esa libertad gloriosa. El tercer ente que dice Pablo que gime, que es quizás es la frase más misteriosa de todas, es la que está del versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Algunos dicen, por ejemplo, justifican lo que hoy en día en algunos lugares se practica como hablar en lenguas debido a este versículo. Pareciera que lo justifican. Bueno, aquí dice que tú no sabes qué hacer, pero el Espíritu Santo intercede y gime con gemidos indecibles. Entonces, ese es el hablar en lengua. De manera que cuando usted no ha hablado en lengua, el Espíritu Santo no ha intercedido en usted. Varias consideraciones podemos tomar para decir que esto no es así. En primer lugar, el hablar en lenguas, como se describe en el Nuevo Testamento, era comunicar idiomas. Era la capacidad de hablar un idioma en el cual la persona no había estudiado antes. Eso es lo que dice Hechos capítulo 2. Usted puede leerlo y va a ver que se empoderó a los cristianos para que hablaran en lenguas, pero entonces las personas de diferentes regiones, con diferentes idiomas, decían, entendemos lo que ellos nos están diciendo en nuestra lengua natal. Entonces, en primer lugar, definitivamente, sea lo que sea el don de lengua, esto que dice Romanos 8 no es el don de lengua que describe el Nuevo Testamento. Son gemidos indecibles. No dice no hablen idiomas indecibles. Eso por primer lugar, es mi primera consideración. Segunda consideración, él dice son gemidos indecibles. Note que no dice ininteligibles. Las personas que dicen que hoy que hablan en lenguas porque lo tomó el Espíritu Santo, dicen cosas que no se entienden. Entonces son gemidos indecibles. Pero eso lo está diciendo, lo está pronunciando. Lo que Pablo está diciendo, el Espíritu Santo interviene con cosas impronunciables. Es decir, no se dicen con la boca. Esa es la segunda razón que me dice que no es precisamente el hablar en lengua, porque el hombre no lo puede expresar. Pero entonces, si no es eso, ¿a qué se refiere la Biblia con que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad? Una vez más, el contexto. Cuando Pablo dice, nos ayuda en nuestra debilidad, ¿a qué se refiere esa debilidad? Estamos hablando desde la semana pasada, corrupción, aflicciones del tiempo presente, incapacidad, vamos a sufrir por cosas, situaciones distintas. Eso es de la debilidad, estar sujeto a lo malo. Y a saber qué hacer en esos momentos, Pablo dice, en la debilidad, a veces no sabemos en verdad. Me gusta como lo dijo un pastor que estaba en una tercera edad y me dice, lo que pasa es que mientras más viejo eres y más tiempo tienes en el Señor,
sabes menos cómo pedir. Porque si estás pasando una aflicción y eres joven, tú sabes qué pedir. Él decía, ¿qué quieres? Salud. Bueno, Dios, ayúdame. Quiero conocer a mi esposa, quiero conocer a mis hijos, tengo la vida por delante. Entonces tú sabes qué pedir. Pero cuando ya eres viejo, como dice él, cuando ya eres de mi edad, más bien pasas por problemas y dices, yo me quiero ir a casa. Entonces, ¿pidas la muerte o pides estar bien? No sabes qué pedir. La verdad que no sabes. Otra cosa también es que la Biblia dice en versículo 28, y sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros vimos el domingo pasado, ¿qué son esas cosas? Las aflicciones. Exacto. Pablo dice, Dios hace todas esas cosas para que te haga un beneficio. La tendencia natural para cuando estás en aflicción es, Dios, quítame. ¿Quieres que te quite el bien? ¿Me estoy explicando? Entonces, usted no sabemos en verdad cómo nos beneficia esto. Somos débiles. Pablo está diciendo, eres débil. Y en ese momento, por la debilidad, a veces no sabemos ni cómo pedir. No estamos conscientes de cuáles son nuestras necesidades espirituales verdaderas. Pero lo hermoso aquí que está diciendo Pablo es, en esos momentos, el Espíritu Santo te acompaña y sí le pide al Padre conforme a su voluntad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las Biblias tienen un subtítulo que divide y no es apropiado. Porque él está diciendo, no sabemos qué pedir, no sabemos en nuestra debilidad, pero sí sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es el contraste del tema de Pablo. Ahora, de todas maneras, hay dos episodios, yo creo que voy a ver si me da tiempo de los dos, que nos ilustran claramente cómo es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con esas peticiones que tú y yo no sabemos pedir, pero que Él sí sabe que necesitamos y que nos son otorgadas por el Padre gracias a la intercesión del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 22. Este es el episodio bien conocido cuando Pedro le dice al Señor que nunca lo negaría. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dijo, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vean esto, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es interesante lo que está diciendo Pedro. Él no está diciendo un pecado, él tiene una valiente, una intrepidez. No, yo voy por ti a la cárcel, hasta me muero, Señor, por ti, que venga lo que venga. El Señor lo Pedro, me vas a negar. Pero dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A pesar de la insensatez de Pedro y de su boca rápida para decir lo que no tiene bien pensado, Pedro terminó negando al Señor Jesús, usted lo sabe. Terminó blasfemando acerca del Señor Jesús. Pero el Padre escuchó la oración del Hijo y no las palabras de Pedro. No sé si le ilustra. ¿Qué hemos de pedir como conviene en nuestra debilidad? No lo sabemos en verdad,
Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Pedro, Señor, me muero por ti. No, Pedro, Señor, Él no va a morir por mí, pero confírmalo. Y el Padre, gloria a Dios, escuchó la voz del Hijo. Confirmó a Pedro y después Pedro estaba animando a sus hermanos. Exactamente ocurre con nosotros. A veces tú no sabes qué pedir, o inclusive pides cosas que es una tremenda insensatez, a pesar de que por ti me muero, Señor. Gloria a Él, que el Espíritu Santo en ese momento intercede por nosotros y dice, Dios, Él necesita esto. El Espíritu Santo intercede. Esa ilustración ilumina cómo debemos entender la intercesión del Espíritu Santo en nosotros, por nosotros, para darnos las cosas que realmente necesitamos, cuando somos ignorantes y cuando somos insensatos. El otro episodio es segunda carta a los Corintios, y ya estaré terminando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 al 10, el famoso aguijón de la carne. Versículo 5 hasta el 10. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay una diferencia aquí entre lo que Pablo describe y nosotros. Pablo dice que sí sabía la razón por la cual Dios le dio un mensajero de Satanás. En cuanto a cuál es ese mensajero, en verdad los comentaristas no están de acuerdo. Algunos dicen que era una enfermedad física, otros dicen que era una especie de un demonio que lo atormentaba. De todas maneras, eso no cambia cuál es el entendimiento que debemos tener. Sea cual sea ese aguijón en la carne, lo cierto es que se le fue dado con un propósito, y de paso el propósito también se le aclaró a Pablo. Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no te vuelva un orgulloso. Eso es un privilegio que tuvo Pablo que no tenemos nosotros. Casi nunca sabemos por qué pasamos las cosas que pasamos. Pero a Pablo sí se le reveló. Pablo estaba claro, esto es para que yo no me enaltezca ni sea un orgulloso. A pesar de esa claridad y ese convencimiento, Pablo, quítalo de mí, Dios. ¿Qué quieres que te quite? ¿Que te vuelvas un orgulloso? Quítalo de mí, Dios. No quiero seguir con esto. O sea, yo te estoy haciendo un bien. ¿Me ruegas que te quite el bien? No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Otra manera, como se ilustra, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque tú y yo no pediríamos eso, pero Dios escucha el gemido del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Entonces vimos el gemido de la creación por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza en medio de la aflicción. El gemido de nosotros mismos en medio de las mismas aflicciones, esperando ser adoptados, la redención de nuestro cuerpo por fin. Y en tercer lugar, a pesar de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. A pesar de la medio de la aflicción, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Estas son las 3 cosas, hermanos, que nos ayudan a pasar por momentos de aflicción. Amén. Amén.